Me llamo Yosaura, tengo más de 20 años de estar trabajando en café. Esta tarde vamos a hablar brevemente sobre las estadísticas en el café. Decía un amigo que hay tres tipos de mentiras. Hay mentiras pequeñas, hay mentiras grandes y hay estadísticas. Y el día de hoy nos vamos a dedicar a la tercera mentira. Si queremos hacer un análisis de los fundamentos de oferta y demanda de café para entender para dónde va el mercado, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. El mercado normalmente se mueve por dos tipos de factores diferentes, por los fundamentos de oferta y demanda y por los elementos técnicos, digamos, más especulativos. Si estamos hablando de los fundamentos, estamos hablando de la producción, el consumo, las existencias, los inventarios y las exportaciones, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el café en físico. Para el análisis de los fundamentos de oferta y demanda nos basamos normalmente en estadísticas, pero son datos históricos. Lo que tratamos de hacer es entender las tendencias en el pasado para proyectarlas hacia el futuro y así tener los elementos necesarios para tomar las decisiones, por ejemplo, sobre una estrategia de una organización de productores de café. A esas tendencias que analizamos, agregamos temas del entorno como por ejemplo el clima, la economía a nivel mundial, etc. La pregunta que nos tenemos que hacer es qué tan confiables son las estadísticas. Hay que tomar en cuenta que mucho se manipulan los datos por los intereses que hay detrás de la gente que maneja este tipo de información. Y además de eso, rumores sobre las heladas, las sequías, como recién vimos en el caso de Brasil, son amplificados por la bolsa, por la especulación. O sea, todo lo que se maneja de información se proyecta con una mayor magnitud en la bolsa de café. Para las estadísticas existen varias fuentes. De las más completas y que además son gratis que existen, tenemos a la Organización Internacional de Café, la OIC, la ICO en inglés, porque muchas veces las páginas de internet, etcétera, se manejan en inglés. Y también el Servicio del Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que se conoce como FASUSDA, sus siglas en inglés. La OIC publica informes diarios, mensuales, semanales, etcétera, etcétera, sobre la situación del mercado, pero también tiene en su base de datos muchos estudios y documentos de consulta, y hay datos históricos desde 1964. La parte que es gratis es desde 1979. Si uno quiere datos más históricos, tiene que pagar. En el caso de FASUSDA, lo más importante son los informes semestrales que publica en junio y en diciembre de cada año. Hacen un informe sobre una serie de países, sobre todo los países más importantes en cuanto a volumen de café, y también hace un balance de la oferta y demanda a nivel mundial en un informe que, como dije, publica 2 veces al año, pero también detrás de eso hay una base de datos que maneja la información desde 1961. Aquí pueden ver la página de la OIC. Aquí hay una referencia al informe mensual sobre el mercado, en este caso de julio. Pueden hacer clic y pueden leer todo el informe, lo pueden bajar en PDF. Aquí pueden ver en esta página la base de datos con los datos históricos que maneja la OIC por tipo de producción, consumo, etcétera, etcétera. Estos antes se manejaba más fácilmente en otro formato, ahora prácticamente hay que manejar todo a nivel de PDF. Si uno quiere procesar la información, le va a tener que volver a copiar a mano, que es un poco una molestia. En el caso de FASUSDA de Estados Unidos, existen los informes, el informe semestral de la situación de oferta-demanda. Hay una serie de informes de las oficinas de inteligencia del mercado que manejan en los diferentes países para leer datos más específicos sobre los diferentes países. Y también hay una base de datos que se puede consultar en esta página, donde uno puede bajar toda la información de café. ¿Ya?
Lo que sale es una base de datos con un montón de números que no es fácil de entender. Pero si uno hace, por ejemplo, tablas dinámicas, es muy fácil luego manejar la información por país, por año, etcétera, etcétera, y hacer sus gráficas para digamos, poder entender más rápidamente lo que está pasando en el mundo de café. La OIC normalmente estima la producción a la baja. Eso tiene que ver con el hecho de que por sus estatutos lo único que puede publicar son los datos de los países miembros. En el caso del servicio de Estados Unidos, generalmente está más en la franja superior de los pronósticos y mucho más cercana a las fuentes comerciales. También hay que tomar en cuenta que los años cafetaleros que manejan son diferentes y no se puede comparar inmediatamente. Para entender más o menos lo que está pasando, uno tiene que poner varios años. Yo normalmente tomo un mínimo de 4 años para entender más o menos dónde están los números. También es recomendable comparar las cifras claves con otras fuentes. Por ejemplo, los bancos que están metidos en el agronegocio generalmente tienen su departamento de inteligencia de mercado, hay analistas especializados, etc. Y también existen estadísticas y análisis mucho más detallados, pero son servicios pagados. Uno muy conocido es FOLIP, que tiene su sede en Londres, aunque es de origen alemán. Normalmente los volúmenes cuando hablamos de café van en sacos de 60 kilos, pero también por ahí existe datos en toneladas métricas y en América Latina muchos todavía se maneja en quintales de 46 kilos. Hay que tomar en cuenta también que las estadísticas se corrigen frecuentemente y hay que revisarlas antes de usarlas porque puede haber una diferencia grande. Aquí tengo un ejemplo. En el caso de los informes de USDA, que se publican cada 6 meses, si comparamos junio 2012 con diciembre 2012, hay una tremenda diferencia. Si juntamos las dos cosechas, 2011-2012 y 2012-2013, podemos observar que lo de la cosecha 2011-2012 se ajustó de 137.3 a 144.1 millones de sacos. La principal diferencia se dio en Vietnam, donde de repente se dieron cuenta, con la misma fuente de información que tienen, que habían 5 millones de sacos más de lo que habían estimado originalmente. Y la siguiente cosecha, igual en la casa de Vietnam, otros 2.6 millones de sacos más de lo que habían estimado, para una diferencia total de 7.6 millones. Para resumir lo que pasó en estos 6 meses sobre esta fuente de información, de repente habían 8.5 millones de sacos más de lo que se había estimado 6 meses anterior. Entonces, en vez de tener un déficit de 1.5 millones en la cosecha 2011-2012, hubo un excedente de 3.3 y el excedente de 6.1 millones para la cosecha 2012-2013, que estamos terminando ahora, terminó en 9.8 millones. Y se pueden imaginar que un excedente, en vez de 4.6 millones, de 13.1 millones, según esta fuente, hace una diferencia tremenda. El análisis de lo que está pasando en el mundo cambia radicalmente por una corrección de datos. Entonces es importante darle seguimiento. En el caso de estos datos de la cosecha 2011-2012 y 12-13, fue sobre todo porque nadie había percibido que en el caso de Vietnam, el área de siembra ha subido enormemente, sigue subiendo, y vamos a ver ahora que parece que está bajando un poco la producción, es solamente porque están renovando cafetales y muy pronto vamos a tener otra vez una cosecha récord. Ya se está hablando de entre 27 y 30 millones de sacos. Entonces, si analizamos los datos, es importante cruzar un poco la información. Si la OIC en su informe a junio 2013 reporta un incremento en las exportaciones de 7.6 millones de sacos en comparación con el año anterior, tenemos que revisarnos de que esto no necesariamente refleja bien toda la información. Si comparamos eso con el aumento del consumo que subió en un año de 139 a 142 millones de sacos, según la misma OIC, y sobre todo en los mercados emergentes, los países productores,
y que al mismo tiempo, analizando diferentes fuentes de información, nos damos cuenta que los inventarios subieron de 23.0 a 23.7 millones de sacos, eso cortaba en mayo, nos tenemos que preguntar, ¿estos datos son coherentes? ¿O nos hace falta café? ¿Y dónde quedó ese café? Aquí tenemos las fuentes, podemos ver cómo de junio 2011 a julio 2012 habían 104.8 millones de sacos de exportación y un año después 112.4. Como dije, un aumento de 7.6 millones. El consumo subió de 139 a 142 millones. Todo esto según la OIC. Aquí otra fuente que es de un boletín de café de Brasil. Podemos comparar un poco más completo la cantidad de café en inventario en los países consumidores, que subió de casi 23 millones a 23.7 millones, un aumento de 700.000 sacos, digamos. Entonces, si juntamos toda esa información, exportaciones subieron 7.6 millones, el consumo subió 3 millones, digamos 2 millones de estos se consumen en extra en los países consumidores, en un aumento de los inventarios 0.7 millones, restamos estos dos de los 7.6 millones, nos falta de repente en una sola fuente, ¿verdad? En un solo momento, casi 5 millones de sacos. ¿Dónde pueden estar esos sacos? Generalmente los registros de exportaciones son más o menos confiables porque los países productores dependen mucho de esos datos para su manejo económico, ¿verdad? El incremento del consumo de repente con más de 7 millones de sacos no es muy probable en un año. Entonces no fácilmente podemos decir que hubo tanto más de consumo de café. Entonces lo que nos queda al final es que los inventarios en los países consumidores probablemente han subido unos 5 millones más de lo que se refleja en las estadísticas. Cruzar la información de esta manera nos enseña que no todos los datos son igual de confiables y hace mucha diferencia este dato. Si comparamos aquí, por ejemplo, las existencias en Estados Unidos según la Green Coffee Association, que subió de 5.2 a 5.4 millones de junio a julio. Estamos viendo lo de la Unión Europea, donde en los principales puertos hubo un aumento de 11.2 millones a 10.8 millones, 370.000 sacos más. Estamos viendo cómo las existencias en Nueva York, en la bolsa, las existencias certificadas subieron. Estamos viendo que en el caso de Londres, más bien, han bajado las existencias en los últimos meses. Este es en lotes de 10 toneladas a propósito. Aquí tenemos aún datos sobre las existencias en Brasil, pero esto no está completo todavía. Y no hay ninguna fuente que nos da con bastante frecuencia un dato de cuánto café realmente hay en el mundo. ¿Y qué nos hace falta aquí? Son varios lugares donde hay volúmenes importantes de café. Por ejemplo, la industria de Europa. Le voy a cortar ¿Sí? un ratito porque ya pasó un primer tiempo. Solo quería averiguar con las personas presentes. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanos en el chat su pregunta. Hasta ahora no nos llegó ninguna pregunta, entonces propongo que sigue yo otros 10 minutos y después podemos ver si hay un par de preguntas para responderlas. Okay. Gracias, Los. Ok, gracias. Entonces, en primer lugar, lo que nos hace falta son los datos de la industria. Al contrario de Estados Unidos, en el caso de Europa, las estadísticas solamente reflejan las existencias en los principales puertos. Pero los grandes tostadores, ¿cuánto café tienen? 2, 3, 4, 5 meses de existencia, nadie lo controla. Japón no aparece en las estadísticas, pero Japón, por ejemplo, a mayo de 2013 tenía 2.8 millones de sacos en inventario. Y los países productores, hay algo de información de Brasil, ya no tan completa como antes, pero todos los demás países en su conjunto pueden tener bastante café en bodega y no hay ninguna fuente con información sistematizada. Aquí podemos ver también cómo podemos manipular la información. En este gráfico parece que las fluctuaciones de los volúmenes son fuertes, y también
el movimiento del precio es muy fuerte. Pero este es porque la escala ponemos a partir de 19 millones y el precio a partir de los 40 centavos por libra, y si lo ponemos a partir de 0, podemos ver de que las fluctuaciones no son tan enormes como parecen. Es una forma de engañarse un poco la vista. Aquí también podemos ver que aparentemente hay muchos picos de precios muy altos y nos fijamos normalmente en los precios altos. Pero si le damos vuelta a este gráfico, podemos ver de que la mayor parte de las veces el precio realmente es muy bajo y no tan alto. Y aquí también, a propósito, podemos ver cuál es la utilidad del precio mínimo de comercio justo, porque protege mucho la mayoría de los años. ¿Ya? Entonces, si queremos ver para dónde va el precio, esta cosecha que viene, comparemos la OIC con la información de Estados Unidos. En la OIC, según los datos que tienen, solo en 2 de los últimos 10 años hemos tenido un excedente y la mayoría de las veces un déficit. Si esto fuera cierto, no me explico muy bien por qué el precio está tan bajo ahora. Si comparamos eso con USDA, podemos ver que 7 de los últimos 10 años han tenido un excedente y solo 3 años han tenido un déficit. Explica mucho mejor, en mi opinión, por qué tenemos los precios tan bajos. Pero aún así, no podemos decir que esta fuente es más confiable, porque si comparamos los excedentes y los déficits de las últimas cosechas con lo que ellos reflejan como inventarios finales de cada cosecha, con tanto excedente aquí, tendría que haber en las estadísticas mucho más café en bodega, y no lo vemos. Hasta aquí. ¿Qué nos recomienda para una organización que está empezando a obtener información de esos dos fuentes principales? ¿Con qué empezar y en qué enfocarse para hacer ese tipo de análisis, ¿no? Porque pues igual sabe... Bueno, adelante. En primer lugar, es importante darle un poco de seguimiento a las tendencias. Entonces, si uno ve que hay una tendencia alcista en cuanto a la producción, ya más o menos sabe por dónde va. Aún con la bianualidad que existen las cosechas, y estamos viendo, por ejemplo, que en Brasil las cosechas bajas son cada vez más altas y son inclusive más altas que las cosechas altas de antes. Disculpe un poco la confusión de la terminología, pero así se ve. Entonces, eso es lo primero que uno tiene que ver, para dónde va una tendencia. Y segundo, siempre tiene que hacer un balance, ¿verdad? Realmente, si sube mucho la producción, ¿va a la par o no va a la par del consumo? Y cómo influyen las existencias, los inventarios que existen en las diferentes partes del mundo, ¿verdad? Para tener una idea para dónde podría ir el precio, porque al final de cuentas todo esto nos tiene que dar elementos para tomar una decisión. Para esta cosecha que viene, ¿se espera que va a subir o va a bajar el precio? Nunca se sabe exactamente, pero sí nos podemos preparar, que es más probable que en este caso, por ejemplo, si yo veo las cosechas de los últimos años, lo más probable es que vamos a tener un precio relativamente bajo, porque hay mucho café en bodega, hay sobreproducción, etc. Es importante ese tipo de elemento. No nos sirve a propósito para fijar contratos, porque es una cosa completamente diferente, las fluctuaciones de la información y del precio a corto plazo. Sí. Aprovechamos aquí la presencia desde Haití, Jean-Marc está escuchando la plática. Adelante con la pregunta. Sí. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Y me gustaría saber de dónde saca, por ejemplo, sus estadísticas la OIC y la USDA, porque, por ejemplo, en el caso de mi país, a veces hay diferencias entre distintas fuentes. Te doy un ejemplo, por ejemplo, el Ministerio de Comercio tiene datos y la Dirección General de Aduana también tiene datos.
Y el Banco de la República, el Banco Central, tiene unos datos también. Pero me di cuenta hace poco que los datos del Banco Central son estimaciones, ¿verdad? Y por eso me gustaría saber de dónde saca, por ejemplo, la OIC sus datos, para saber cuáles son los datos más confiables. Confiable es la pregunta, ¿verdad? Hay que entender lo siguiente, la OIC es de Naciones Unidas y ellos por su estatuto lo único que pueden publicar son las estadísticas oficiales de los países miembros. Entonces depende de cada país qué instancia manda la información a la OIC, pero no tienen derecho de cuestionar un dato y de investigar por su propia cuenta si parece confiable o no confiable, ¿verdad? Entonces hay una limitación en ese sentido. En el caso de Estados Unidos, USDA, ellos tienen sus oficinas en diferentes países que hacen su propia investigación, agarran todas las fuentes de información disponibles y sobre esa base tratan de estimar lo mejor posible lo que hay de producción, de inventarios, etcétera, etcétera. Uno se inclina por creer que lo último es más confiable porque hay más elementos, ¿verdad? Y no solamente una estadística oficial. Mas, sin embargo, en el ejemplo que les mostré, también vemos de que se pueden equivocar y hasta grandemente en dos cosechas, en un solo país, errar por 7.6 millones de sacos es un margen enorme. Entonces, indica también de alguna forma que hay limitaciones en cuanto a la capacidad de levantar toda la información. No en todos los países existe una buena fuente. Ok, perfecto. Jos, tenemos 3 preguntas más. La primera es por parte de Reina Merino y dice, si el potencial de crecimiento de Vietnam es tan alto y es cuestión de tiempo que logren la producción de 29 o 30 millones de sacos, eso crearía aún más presión a los precios internacionales. ¿Debemos los productores entonces esperar aún precios más deprimidos? En el corto plazo yo diría que sí, porque como mostré en el gráfico, el área sembrada está creciendo bastante. Ahora la producción va para abajo, pero pronto todo lo que está en renovación y siembra nueva va a empezar a producir, entonces va a haber mayor presión. A propósito, esa es más que nada robusta y la demanda de robusta está creciendo mucho más fuertemente que la demanda de arábigos. En los últimos 10 años, robusta ha subido como un 40 y pico de % y arábigo menos del 9%. Y en los cafés suaves el crecimiento es casi cero. Entonces, en el corto plazo sí. Yo creo que va a haber mayor presión de la sobreoferta. Pero si lo proyectamos digamos, hasta el 2020, casi todos los pronósticos en mayor o menor medida dicen que la demanda va a crecer de manera sostenida y en algún momento vamos a topar con los límites en la capacidad de aumentar la producción en los diferentes países. Si tomamos caso de los principales países productores, Brasil va a aumentar su producción, pero también su consumo sigue creciendo mucho. Vietnam parece que en algún momento va a topar y también está con una política de hacer crecer mucho la demanda interna. Indonesia, que es el número 3 ahora, ya tiene problemas para sostener sus exportaciones porque aunque el consumo per cápita es bajo, son 240 y pico millones de habitantes y ya pronto van a bajar sus exportaciones. Entonces, todo eso nos indica que probablemente de aquí a unos 5 o 6 años la situación va a ser diferente. Pero sigue siendo un pronóstico, nadie lo sabe a ciencia cierta. Okay, perfecto. La siguiente pregunta es de Ricardo Bustos y tiene que ver con lo que estabas comentando. Dice, buenos días, me gustaría saber cuál será el comportamiento de los cafés robustas frente a los arábigos, como también el cambio de variedades.
Jos. Ok, en cuanto a robustas, el director de la Nestlé recién en un seminario pronosticó que pronto, y por lo menos antes del 2020, la mitad de todo el café que se consume va a ser robusta. Tiene que ver con la diferencia de precios, que en su momento subió hasta 180 centavos por libra entre arábigo y robusta. Tiene que ver también con el crecimiento que se da todavía, y yo creo que va a seguir por los próximos años del consumo de café soluble. El robusta pues, es más barato y se presta más y tiene mayor rendimiento en la conversión de café a soluble. Estimula mucho. Entonces yo creo que probablemente de aquí a unos 5 o 6 años casi la mitad de la producción va a ser, y el consumo va a ser robusta. Okay. En cuanto a otras variedades es más difícil estimarlo, porque siempre que hay una tendencia en una dirección, en este caso de cafés más baratos, hay una contratendencia de una minoría que puede crecer bastante, como hemos visto en el caso de Estados Unidos con con los cafés de especialidad, donde hay consumidores que dicen, ya no me gusta esto, yo quiero algo especial, y ahí uno puede irse con los cafés, digamos, más finos, de mayor calidad. Ok, muy interesante, Jos. También tengo la pregunta de Joyson Moreno y él pregunta, ¿cuentan los positivistas que las tierras vietnamitas están cansadas? ¿Es verdad esto o solo será una autoconsolación? Gracias. Yo creo que anda por ahí. Lo que pasa es lo siguiente, Vietnam tiene más área de lo que se había pensado. En regiones que antes no producían café, ahora están produciendo café. Robusta, por sus características, se presta para ser sembrada también en zonas bajas. Entonces hay mucho más potencial que para arábigos que crece arriba de los cerros, y los cerros tienen la mala costumbre de ser cónicos. Entonces arriba hay menos espacio que abajo, en otras palabras. Entonces hay mucho más área apta para robusta que para arábigo, que es una de las razones por qué ese tipo de café se produce cada vez más. Pero al otro lado hay que tomar en cuenta las limitaciones que tiene Vietnam. Ahora está produciendo mucho café a bajo costo, pero los costos están subiendo. Como va creciendo la economía y los productores de café también van cambiando, ya no están dispuestos a vender su producto a un precio tan bajo. Entonces eso comienza a frenar. Y en cuanto a los recursos naturales, no estoy muy seguro que los suelos tienen problemas, pero sí es cierto que necesitan cada vez más fertilizantes y riego. Agua es una limitante muy fuerte ya en muchas partes para la producción de café, y Vietnam es uno de los países que ya está sufriendo las consecuencias y necesita cada vez más riego para poder sostener la producción. Entonces todo eso nos indica, en cuanto a los recursos naturales a nivel mundial y también en Vietnam, que hay un límite. Yeah, okay. Aquí tenemos una pregunta de Germán Jos, que pregunta, bueno, que tal vez piense que se adelanta un poco, pero quiere saber cómo afecta el problema actual de la roya en los precios. Por lo pronto, cero. Hemos estado analizando eso. El único país donde se nota que ya hay un problema de oferta es Honduras, que a julio tenía una reducción de las exportaciones del 14%. Entre todos los países de América Latina que sufren de roya, el volumen de exportación no ha bajado. Entonces, por lo pronto, la industria no siente eso, los traders no sienten eso. Sin embargo, si uno analiza, aunque hayan quizás exagerado un poco los números, pero si uno analiza los problemas serios a nivel de producción en los diferentes países, yo creo que sí va a impactar a partir de la próxima cosecha, porque ahí sí se va a notar que hace falta café. Todavía en esta cosecha que estamos terminando, 2012-2013, hay mucho café que están exportando o que han exportado de cosecha anterior. Más adelante, quién sabe. Yo creo que ese café no va a existir. Las estimaciones que he visto van desde 3 hasta más de 6 millones de sacos que se han perdido. Colombia comienza a sustituir eso porque está recuperando la producción después de tantos años de problemas, pero 6 millones es bastante.
yo creo que por lo menos en ciertos orígenes vamos a tener problemas serios. Ok, perfecto. Hay una pregunta más de Jaime Andrade. Espero haberlo entendido bien. Él pregunta si las tendencias fluctuantes son decrecientes o crecientes. ¿Los bienes complementarios y sus sustitutos afectan a esta fluctuación? Mira, la principal razón por qué tenemos fluctuaciones bianuales ha sido históricamente Brasil, por el volumen que maneja y las grandes fluctuaciones que han habido. Típico de cultivos perennes que tienen un año de alta producción y un año de baja producción. Mas, sin embargo, los brasileños han invertido mucho en su tecnología, manejan cada vez más riego en varios estados, ya es obligatorio para cuidar la manta freática. Entonces, ya se nota que las fluctuaciones son cada vez menores en Brasil y eso se repite a nivel mundial por el peso que tiene Brasil. Entonces, si antes habían 8, 9, 10 millones de sacos de diferencia entre un año bueno y un año malo, ahora estamos viendo de que de la cosecha pasada, esta cosecha, que es una cosecha baja, 2013, 2014, que ya prácticamente está terminando en Brasil, la reducción es mínima, de unos 56 millones a 53, 54 millones. O sea, 2,5 millones de sacos de diferencias. Es muy poca la variación ahora. Ok, vamos a checar. No entraron más preguntas. Entonces, Jules, no sé si querías compartir algo más de información o ya llegaste al final de la presentación. Llegué al final de la presentación, pero hay algunas cosas que son importantes que no de las estadísticas se puede entender, pero como somos unos buenos chismosos en este negocio de café, vale la pena filtrar un poco también los chismes que llegan. Por ejemplo, recién un comprador me dijo, ahora con esta cosecha Brasil probablemente va a sacar como 10 millones de sacos más. Sin embargo, dice, hay 6 más de lo que venden, van a sobrar, digamos, 10 millones de sacos, ¿verdad? Sin embargo, dice, también de la cosecha pasada todavía tienen guardado como 6 millones. Entonces, eso no se ve. Si uno revisa los datos de Brasil, yo veo como 6, 8 millones de sacos en existencia ahora, según las diferentes fuentes. Fuentes muy recientes prácticamente no hay, pero sí hay mucho más de lo que pensamos que hay para pesar. Y si eso lo juntamos con, por ejemplo, el hecho de que se ha devaluado mucho el real brasileño ante el dólar, mayor presión hay entre los que tienen el café guardado de ver cómo venderlo. Entonces no nos hagamos cuentos alegres con los rumores de que van a retener 3 millones, que hay un esquema del gobierno, etc. La presión existe, lo van a tratar de hacer, pero detrás de eso siempre hay un mundo de café que nos pesa sobre los precios. Y esa es la triste realidad en este momento. Yo aquí viene una pregunta de parte de Reina, que pregunta que si sería posible, si nos puede comentar un poquito más de cómo leer el tema de los commitments of traders. Es un tema completamente distinto. Commitment of traders. Quizás lo pueden ver en la pantalla, ¿verdad? Sí. Abrir ese archivo fácil de entender. Lo pueden bajar una le va a salir un montón de números de este tipo que son imposibles de entender. Entonces lo que se puede hacer, lo mismo, trabajar con unas tablas dinámicas, ordenarlas un poquito y comenzamos con podemos ver los trades
totalidad, esto es juntando futuros y opciones, porque las opciones también en su momento pasan por los contratos de futuro. Entonces aquí podemos ver los especuladores tradicionales han tenido una posición neta corta hasta casi 40.000 contratos y en este momento estamos en 27.000 contratos cortos. ¿Eh? Esto es un indicador aquí. Son muy pesimistas. Estos especuladores tradicionales piensan de que muy poca posibilidad de que el precio va a subir, entonces apuestan a una baja, a una mayor baja del precio. Corto quiere decir que han estado vendiendo contratos esperando que se vaya a bajar aún más el precio. Sí hay una pequeña retracción, como podemos ver aquí en las últimas semanas, pero la tendencia sigue siendo pesimista. Entonces ese es el primer elemento. Otro elemento que es importante es ver el peso en el formato de los fondos de índice, index traders en inglés. Esos operan completamente diferente, no están a corto plazo comprando, vendiendo contratos, sino tienen una producción mucho más de largo plazo. Invierten fuertemente y ven hasta dónde pueden manipular el precio para cuando suba mucho, liquidar sus posiciones y ganar. Y están trabajando así con diferentes mercados. Entonces aquí podemos ver cómo ha subido más bien esta categoría. Ahora estamos cerca de 57.000 contratos largos y solo 1.300 cortos, o sea, neto, como 56.000 contratos largos. Ellos todavía están apostando a una recuperación del precio con el tiempo. Entonces son, digamos, sobre todo las variaciones que nos ayudan a entender. Y lo analizamos históricamente, podemos ver aquí en esta gráfica a la izquierda abajo cómo el precio en rojo, ¿verdad?, de Nueva York se mueve casi exactamente con esa posición de los especuladores. Aquí, en los últimos 2-3 años, la tendencia ha sido un poco diferente. Eso tiene que ver con la nueva forma de operar. Ahora que existe únicamente la plataforma electrónica en el mercado de Nueva York, la manera de operar con las compras-ventas es diferente, va mucho más rápido y mucho más frecuente, lo que en inglés le llaman high frequency and high speed trading. Es tan fuerte esa tendencia que es casi imposible de manejar, va tan rápido. No sé si se dieron cuenta, pero la semana pasada la plataforma de Nasdaq se bloqueó porque no tuvo la capacidad de procesar esa cantidad de órdenes de compra y venta. Entonces, eso cambia por completo el carácter. Con menos dinero, con mayor velocidad y mayor frecuencia, puede manipular el precio. Anécdota, hace como un año hubo un juicio entre dos brokers que operan en la bolsa. Y un broker acusaba al otro de tomar ventaja, de estar más cerca de la terminal de la bolsa para mandar sus órdenes. Y como eso va en nanosegundos y picosegundos, hace mucha diferencia. Y el juez, para resolver el pleito, ordenó a una empresa, una de las dos empresas, de poner 100 metros de cable extra para eliminar esa ventaja. A ese nivel de detalle ahora estamos operando en la bolsa. Pero es mucho más de corto plazo, no tiene que ver mucho para decir que no tiene que ver nada con la oferta y la demanda de café. Okay. Gracias, Jos. Ya vamos a cerrar casi el webinar de hoy. Nos quedan un par de minutitos más y pues tal vez es bueno cerrar con la última pregunta de Busto, que dice que quiere preguntar cuál sería una buena estrategia para una organización de pequeños productores para enfrentar las fluctuaciones del mercado y minimizar el riesgo. Jos, ¿nos escuchas?
No capté la pregunta, perdón. Listo. Era una última pregunta de gusto, ¿Sí? que como para concluir este webinar de una vez, que entonces, ¿cuál podría ser una buena estrategia de una organización de pequeño productor para enfrentar esas fluctuaciones? Ok, bueno, como traté de explicar, hay dos influencias en el mercado. Uno es fundamentos de oferta-demanda y la otra influencia es más la especulación, como vimos en el último ejemplo con el commitment of traders, ¿no? Los especuladores que operan en la bolsa. Entonces, yo creo que para una organización, en primer lugar, hay que hacer un análisis y no hacer planes así a ciegas. Sabemos que todos los años son diferentes, todas las cosechas son diferentes y sabemos también que a menudo cambia el panorama porque pasa ciertas cosas y de repente una sequía y ya se ve diferente. Entonces es importante para las organizaciones cuando hacen sus planes de cosecha que tomen en cuenta diferentes escenarios, por lo menos un pesimista y un optimista, ¿verdad? Para poder digamos, cambiar de una estrategia a otra estrategia, porque puede ser que se tiene que modificar y tomando en cuenta no únicamente lo que pasa en el mercado mundial, sino también en el mercado local, que puede ser una tendencia opuesta. Por ejemplo, ahora con la roya puede ser que localmente hay escasez, mientras a nivel mundial hay una sobreoferta. Esos dos mercados. Pero en el corto plazo, ya hablando, digamos, dentro de una estrategia y ya operando en la cosecha, no sirve mucho hacer un análisis fundamental de oferta y demanda. Es para una estrategia de la cosecha. A corto plazo es mucho más irse con el mercado, estar fijando a cómo va entrando el café y ese tipo de mecanismos. Y es mucho más especulativo. Y si no tenemos tanta experiencia con el análisis de mercado, mejor olvidarse de tratar de ganarle al mercado e irse con el mercado. Okay. Y no como me dijo una vez un gerente de ventas, no puedo fijar los contratos porque el mercado no ha llegado a mi punto de equilibrio. Será, pero no creo que en Nueva York tomen en cuenta el punto de equilibrio de una cooperativa allá en América Latina. De vale. Hay que adaptarse al mercado, no tratar de adaptar el mercado a la situación de uno, porque no va a funcionar así. Ok, muchas gracias, Jos. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Quiero agradecer a Jos por toda la información que nos ha brindado y también a todos los participantes. Llegamos a unos 23 en algún momento, participantes por haber escuchado y participado con sus preguntas. A todos los que no recibieron respuesta, vamos a juntar todas sus preguntas y darles seguimiento a través de un artículo. Y pues esperamos poder seguir con ese tipo de encuentros en línea, en vivo, para intercambiar información y aprender de los conocimientos que tenemos entre nosotros. Muchísimas gracias a todos y ojalá que pronto nos vemos de nuevo. Gracias. Gracias a todos.